Dios les bendiga a todos, buenos días, gracias por estar aquí hoy domingo, no solo a ustedes que nos acompañan presencialmente, sino también a quienes nos están acompañando a través de nuestros canales virtuales de Iglesia en Línea. Que tengan todos un lindo domingo. Nosotros vamos a continuar con nuestro tema de la encarnación y lo que estamos celebrando en Navidad. Así que hoy nos vamos a dedicar a leer una porción de la carta de Pablo a los Colosenses. Algo que hay que tener claro para usted que nos ha acompañado a lo largo de la serie de Efesios, que fue la carta que revisamos anteriormente, es que Efesios y Colosenses yo lo puedo considerar como cartas hermanas. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que están tanto en Efesios como en Colosenses. Variarán quizás con ciertos términos, variarán quizás con un poco más de conceptos, pero en cuanto a temas, Pablo trata los mismos temas en ambas cartas. A este tipo de cartas que son dirigidas no a una persona en particular, por ejemplo, cuando Pablo escribe a Tito o a Timoteo es porque literalmente les está escribiendo a ellos. Esas cartas no son para congregaciones o para iglesias. Pero la característica de la carta a los Efesios y de la carta a los Colosenses es que era una carta circular. Es decir, esa carta tenía que hacerse circular por todas las casa-iglesias, por todas las ciudades y por todos los nodos, llamemos así, donde la iglesia estuviese reunida. Por lo tanto, usted no va a encontrar un destinatario fijo en Colosenses, pero sí es una carta para toda la iglesia. ¿Por qué toda esta introducción con Efesios y Colosenses? Porque usted aprendió, y yo también, cuando estuvimos revisando la carta a los Efesios, de que Pablo se está dirigiendo a una ciudad donde el pensamiento mitológico está presente en cada una de sus acciones, inclusive cómo ellos entienden la autoridad, ya sea de Roma, de los jueces o de los magistrados. Eso a su vez estaba atado o estaba amarrado con los conceptos de los dioses paganos a los cuales ellos adoraban y que, por cierto, para ellos eran de verdad, ¿no? Porque eso es lo interesante en cuanto a los mitos, que a veces la gente cree que aunque son mitos, para mucha gente eso sigue siendo una realidad. No solo la ciudad de Éfeso sufría de ese gran problema, sino que también la ciudad de Colosas tenía el mismo problema. En Colosas, sus habitantes y aún gente cristiana pensaba de que estos mitos propios de la religión greco-romana eran ciertos y gobernaban sus mentes y entendían el mundo y el cosmos o todo su contexto en base a esa realidad mitológica. Por lo tanto, Pablo, que está preocupado por la forma de pensar que tienen los colosenses, les escribe esta carta muy especial, porque en esta carta en particular, usted y yo nos vamos a topar con una canción teológica. Y eso es algo interesante. La música, nosotros no tenemos los cifrados ni los pentagramas de hace 2000 años, pero sí tenemos las poesías y tenemos las canciones, ciertas canciones que se cantaban dentro de la iglesia del primer siglo. Una de esas canciones, una de esas composiciones es el texto que nosotros encontramos en Colosenses capítulo 1, desde el verso 15 hasta el verso 23, si mal no recuerdo. Y eso es lo que vamos a revisar en esta mañana. Vamos a revisar esta canción teológica donde Pablo les enseña a través de una canción quién es Cristo y quién es este que se ha encarnado y ha venido a nosotros. Así que comenzamos con nuestra canción teológica, verso 15. Pablo inicia esta canción diciendo: Él es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda la creación. No tenemos la música, pero sería interesante que los que saben música le pusiesen algo de música a esto.
Vamos poco a poco con el texto. Hay dos palabras que llaman la atención aquí. Cuando nos referimos a Cristo Jesús, este evento milagroso que ocurre dentro del vientre de María, si usted se acuerda de la anunciación, el ángel se aparece a María y ¿qué es lo que le dice? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y el hijo que vas a engendrar será llamado Hijo de Dios. Les pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto que acontece dentro del vientre de esta mujer es algo que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque ¿quién está naciendo? Sería la pregunta. Uno puede decir rapidito, el Hijo de Dios. Pero Pablo en su carta dice no, Él es la imagen del Dios invisible. Algo que acontece dentro de este mundo greco-romano es que este término imagen o la palabra eikon, de donde viene nuestra palabra en castellano ícono, ¿ya? Esta palabrita eikon dentro del mundo del primer siglo significaba igualdad. Y el mismo concepto va a obedecer también dentro de nuestro Antiguo Testamento. Ser imagen de Dios es ser igual a Dios. ¿Qué se está engendrando en la encarnación? Aquel que es igual a Dios. Luego el texto nos hace pensar por qué usa la palabra primogénito. Ahora usted dígame, ¿cuál es la diferencia entre unigénito y primogénito? Unigénito es que está solito, ¿verdad? No hay otro. En esencia, por ser Yahvé, Dios mismo encarnado, Juan decía, la gloria del unigénito que viene del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se acuerda de ese texto? En cuanto a su esencia. Pero ahora en cuanto a la misión que el Cristo tiene, ¿para qué nace? Para convertirse en el primogénito, es decir, en el primero de muchos otros que vendrán después, el primogénito de toda la creación. Y es que cuando entendemos la Navidad, no solamente como el acto creativo donde Dios se encarna y se hace como nosotros, sino que también esa encarnación tiene que ver mucho con la nueva humanidad que Dios ha diseñado y que es y se lleva a cabo por medio de la Iglesia. Usted. Porque la Iglesia se convierte en la nueva creación de Dios. Y cosas que acontecen con Cristo. ¿Por qué Cristo se identifica conmigo? Como decía esta otra canción teológica de Filipenses. Y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque usted y yo somos humanos. Y a menos que Cristo venga por segunda vez, usted y yo nos vamos a ir de este mundo. Entonces yo necesito a alguien que se encarne, que se haga como yo, que viva como yo, que sufra como yo y que se muera como yo y que resucite para nunca más volver a morir. Y siendo Él el primero, el que va al frente con más o menos, imagínese a Cristo Jesús yendo con un estandarte, una bandera. Yo soy el primero que ha experimentado toda esta cantidad de dolor, el primero que ha pagado el precio y el único en sí que ha hecho esto y que ha muerto y que ha resucitado, y detrás de mí vienen todos ustedes. Así que la encarnación de Jesús va a tener implícito el concepto de la nueva creación que Él ha comenzado. Esa es la razón por la cual Pablo comienza su canción diciendo, Él es igual a Dios. Es Dios en sí mismo. Él es la imagen, como decía. Pero también Pablo dice, es el primogénito, porque detrás de Él vamos caminando todos nosotros. No en vano Jesús decía, y esto lo anotan los evangelios, mis ovejas oyen mi voz, me conocen, me siguen. Apocalipsis decía que el pueblo de Dios es aquel pueblo que va donde quiera que el Cordero los lleve.
¿Por qué puede hacer eso? Porque se encarna y porque resucita. Y para usted y para mí, la esperanza de la resurrección es lo mejor que nos puede haber pasado. Uno no creía cuando a uno le decían, a los 20 años, más o menos, me decían, es que a los 40 el cuerpo te pasa factura. ¿Ha sido verdad? Yo ando por los 43, ya mismo 44, y ha sido con fragor la entrada a los 40 años. ¡Qué complicación! Y uno ya se queda, ¿no? Y pensar que esta vaina va para abajo. Esta vaina va para abajo. Esto va para abajo. Pero cuando yo centro mis ojos en Cristo, yo puedo entender de que su encarnación, lo que celebramos en Navidad, no solamente es el bebecito que ha venido, es irrumpir la creación con una nueva creación, donde Él es el primero, es Dios mismo, y es el primero que va al frente, y detrás de Él vamos nosotros. Y si Él resucitó, yo resucitaré, y tendré un cuerpo nuevo, glorificado, diseñado para la eternidad, y donde este cosmos se acabará con toda su locura. Que eso esté presente en su fiesta navideña. Tenga presente qué es imagen. Imagen es igualdad a la divinidad, y tenga presente este concepto del ser el primogénito. Es el que va al frente y nosotros vamos detrás de él. Así que pilas con ese concepto de allá. Sigamos con esta canción, que la canción es lindísima. Continúa Pablo cantando dentro de su carta y dice, porque por medio de Él, por medio de Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? El cielo y la tierra. Ahora, no se olvide que para la época de Pablo mucha gente pensaba de que estaba el planeta y era una cúpula nada más la que cubría el planeta, y que esa cúpula tenía por allí los brillitos que eran las estrellitas o alguna cosa así, ¿no? Obviamente no le puedo pedir nada más al primer siglo porque no tenían sondas ni telescopios como los que tenemos hoy en día, pero si Pablo viviese en nuestra época, él dijera, la creación cósmica que ustedes ven, ¿ya? Por todas las investigaciones e imágenes que hoy podemos tener, todo fue creado por medio de Él. Nada comenzó por algo aleatorio. Nada es producto de algo a la suerte. No, todo fue creado por medio de Él. ¿Y cuáles? Las que están en el cielo, las que están en la tierra. Si vamos a la concepción filosófica, Cristo ha creado las cosas que están en el mundo superior, propio de las ideas y la filosofía. Cristo también está metido dentro de las cosas materiales, seculares o terrenales. No existe categoría que quede fuera de Cristo Jesús. Visibles, invisibles. Y aquí Pablo se mete con el tema de la mitología de hace 2000 años en la ciudad de Colosas. Sean estos tronos, poderes, principados, autoridades. Como usted ya sabe griego, ya no tengo que repasar eso. Tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. Y todo ha sido creado para Él. Entonces alguien puede decir, hermano, ¿sabe que Dios estuvo en la creación de los mitos? No, alguien podría leer el texto así. Pablo en otras cartas explica de que Dios ha tenido paciencia con la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, por nuestro libre albedrío mal utilizado y las horribles decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida, hemos hecho de nuestra vida un completo relajo. Y hemos hecho del mundo un completo relajo. Mire, yo no sé si usted quema año viejo o no. No me diga nada. Prefiero no saberlo y morir en la ignorancia. Pero otra vez estaba conversando con mi hijo y hablábamos acerca de que mis dos hijos son muy inclinados a conocer las especies de aves. Les encantan. Les gusta hacer bird watching. Vamos por ahí con larga vista y nos ponemos a ver. Y entonces conversábamos de que el ser humano es tan inentendible de que
tras que ya hay doctores y veterinarios que dicen, los petardos hacen que los gatos y los perros sufran. Los petardos hacen que los pajaritos, por su oído que es sensible, salgan volando. La contaminación lumínica los aturde. Ok, pero pensemos de que usted y yo somos personas que no nos importan los animales. Total, son animales, ¿no? Hay gente que piensa así. Y nadie se pone a pensar en la contaminación que usted y yo respiramos en la noche del 31 al primero. Porque estamos respirando aire con pólvora y aire quemado, ¿no? Pero ¿qué dice nuestro mito? ¿Qué es lo que dice el mito ecuatoriano y guayaquileño? Yo que odio cosas de mi propia cultura. De que cuando tú, si no quemas el año viejo, no vas a quemar las cosas malas. Porque como este año 2025 fue una vaina, entonces hay que camaretearlo, pero como esclavo, pues, ¿no? Hay que darle, pero duro. ¿Quién dice eso? En pleno siglo XXI seguimos con cábalas. En pleno siglo XXI seguimos con costumbres mitológicas, talismanes y cosas que no vienen al caso. En pleno siglo XXI. Ahora espérese. Pablo dice de que aún estos mitos que el ser humano ha creado y que se ha evidenciado, por lo menos dentro de esta cultura, en tronos, en dominios, en potestades, todos los términos que revisamos, dice el texto, a final de cuentas, sirven para sus propósitos. ¿En qué sentido? En que usted llegue a la convicción de que su vida, su Navidad, su año, su existencia, su muerte, solo tienen sentido gracias a Cristo. Solo póngase a pensar de forma experimental. ¿Cuántas décadas este país tiene quemando años viejos? ¿Y cuándo esa costumbre ha traído años de bienestar o días de bienestar a quienes lo han hecho? Póngase a pensar en evidencia. Échele 2 neuronas al pensamiento y se va a dar cuenta de que eso no tiene sentido. Pero que la única cosa que tiene sentido es cuando mi vida comienza a enfocarse en aquel que se encarnó por mí. Cuando el bienestar que yo puedo vivir y experimentar no viene de ningún mito o cábala, viene de enfocar mi vida en aquel que es Dios y que se encarnó y que es el primero de todos y que hizo todas las cosas y aún permitió que esos mitos nosotros los engendremos para Él tirarlos abajo y someter nuestras conciencias a su verdad. Así que la encarnación no solamente es el pesebre viviente que hacen los chiquitos en la escuela. La encarnación es la declaratoria de Dios, donde le dice a la gente, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí llegó la locura. ¿Cuántos usaron el interior amarillo? No me lo diga. ¿Cuántos se atragantaron con las uvas? ¿Cuántos se atragantaron comiendo? ¿Cuántos se torcieron el tobillo dándole la vuelta a la manzana con la maleta? ¿Viajaron? No. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Esta última línea, por si acaso, a mí me llama la atención porque habla de que todo fue creado para Él. Y esto es una declaración totalitaria de Dios. ¿En qué sentido? Griego y español comparten lo mismo, todo es todo. Vamos a lo básico, su conciencia, sus pensamientos, sus emociones, sus decisiones, su negocio, su trabajo, su carrera,
sus estudios, su relación de pareja, su relación como padre, su relación como abuelos, su relación como nietos, su relación como jubilado, su relación como alguien que pasa dentro de casa, su realidad como ama de casa, su realidad como mujer trabajadora, empoderada y poderosa, su todo. No existe cosa alguna, no existe pulgada cuadrada, centímetro cuadrada en este mundo donde el Cristo no venga y diga, eso es mío. ¿Cómo pasa esto en un pesebre? Porque nosotros nos seguimos quedando con la escena del establo chiquito y nos gusta el burrito y la vaca, José y María y los pastorcitos y los 3 sabios. Eran más. Pero uno no se pone a pensar lo que esa imagen declaraba y que obviamente Pablo recoge en esta canción. Si usted se pone a pensar, ¿qué aconteció cosmológicamente el día de la encarnación y nacimiento de Jesús? ¿Se acuerda qué pasó allí? Vinieron los sabios diciendo, hemos venido acá a la ciudad de Jerusalén, porque su estrella hemos visto en el firmamento. Sabemos que un rey ha nacido y hemos venido para adorarle. Entonces dígame usted allí, ¿qué categoría de la creación estuvo presente allí? Si quiere ponerlo de forma gráfica, postrada frente al evento de la encarnación. El cosmos, el universo entero, hizo una gran canción. Y todos los planetas y estrellas de alguna manera coinciden en esa fecha particular en que el Cristo encarnado nace y celebra, porque el que ha nacido es el mismo que diseñó el cosmos. Están las vaquitas, los animales, los burritos y todo. Póngase a pensar en el evento. ¿Qué está aconteciendo allí? La creación menor de este mundo chiquito, lindo que tenemos, la creación menor de este mundo va y rinde pleitesía ante aquel que se ha encarnado y ha nacido. ¿Qué más acontece? Lo sabio de los sabios, la sabiduría humana de aquel entonces, viene y se inclina delante del Dios soberano en la forma de un bebé, porque Él es la imagen del Dios invisible. Las familias de la tierra y los humildes, si usted se pone a pensar, ese pesebre tiene harta enseñanza de lo que Pablo dice en esta última línea. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. ¿Qué más dice Pablo? Sigue con su canción. Él es anterior a todas las cosas, porque las cosas en Cristo forman un todo coherente. ¿Y sabe algo? Nosotros vivimos en un mundo de incoherencia. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Se ha puesto a pensar que vivimos en un mundo incoherente? En este mundo la gente correcta se esfuerza y muchas veces no recibe la retribución justa del esfuerzo hecho. En este mundo el inocente es vulnerado y el malvado se sale con las suyas. En este mundo los sistemas no funcionan. Y lo que está más cercano a nosotros, en nuestro mundo, el lleve y la zapada, ese aprovechamiento inconsciente que rige la mente del latino y especialmente del guayaquileño, porque estamos aquí en Guayaquil, Guayaquil, Daule, San Borondón, que rige la mente de nuestros paisanos, de nuestra propia gente. Es una locura. Aquí todo el mundo se quiere aprovechar de todo el mundo. ¡Qué bestialidad! Los sistemas de este mundo son sistemas caídos. Y sucede que viene el Cristo y nace. Y una de las primeras cosas que el Cristo, después de que ha nacido y ha crecido, dice: mi reino no es de este mundo. Dios no es lo que los sistemas caídos de este mundo es. Por lo tanto, la Navidad nuevamente sigue siendo la irrupción de Dios.
Dios interrumpe el devenir corrupto de la historia y se mete en nuestra realidad para formar un nuevo todo coherente, gracias a Él. ¿Qué hacemos entonces? ¿Va a venir un rayo del cielo y va a arreglar todos los sistemas caídos? ¿Va a acontecer un gran torbellino de rayos, lava y truenos que caigan del cielo? No, eso nunca va a pasar. Pero ¿sabe qué es lo que sí va a pasar? Dios va a usar a gente como usted, que es discípulo e hijo de Dios, para hacer la sal que detenga la corrupción de este mundo y comenzarle a dar sentido a esta realidad. Las cosas en Él forman un todo coherente. Yo debo de tener claro el concepto de eternidad. ¿Por qué? Si el texto me dice que Él es anterior a todas las cosas, pues yo debo de pensar que cuando estoy hablando de Dios, estoy hablando de un ser que en sí mismo y en su esencia no tiene origen, no tiene final, nadie le engendra, nadie le enseña, siempre está presente por encima de todo. Ahora, nosotros lo podríamos definir como concepto, pero aún así la mente humana sería incapaz de poder abarcar todo lo que implica un ser eterno. Pero sin embargo, dentro de esa característica única de la eternidad, Jesús a mí me dice cosas que hacen entendible la eternidad para mí. ¿Eternidad cómo? Y comienza en un pesebre. No sé si usted recuerda la canción angelical. ¿Se acuerda de la canción angelical? ¿No? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. ¿Qué ha determinado Dios para la tierra? Paz. Paz para el ser humano que goza de su buena voluntad. Y entonces yo mezclo esto con este concepto de eternidad y me doy cuenta que la encarnación al mismo tiempo se convierte en una declaratoria de paz. Dios dice, tú estás en enemistad conmigo, y no porque Dios sea malo, sino que nuestras maldades, la necedad de nuestro propio corazón, hace que nosotros nos volvamos enemigos de Dios. Pero Dios dice, no, paz para ti. ¿No la mereces? No, yo te la doy. ¿Gozas de mi buena voluntad porque soy lindo y soy bello? No, porque yo te quiero dar mi buena voluntad. ¿Y cómo fue entregada la paz y la buena voluntad de Dios? Cristo ha nacido. Su eternidad se redujo a un ser tan frágil como un niño para que entienda yo que eso es un regalo que debo de estimar, apreciar y cuidar. Inclusive las consideraciones hacia la vida de los niños cambian por efecto de la Navidad. La vida de un niño vale, y vale mucho. ¿Por qué? Porque Él se encarnó y le dio un valor y un significado especial a la vida de un niño, a la vida de un bebé. Pero qué locura con la sociedad que tenemos hoy. Sigamos. Yo debo de tener claro el sentido de eternidad y también debo de entender de que Cristo Jesús es inmanente. Y esta palabrita en particular es importante. Porque fíjese, hay dos formas en que a veces la gente contempla a Dios. A veces la gente contempla a Dios como un Dios, ya está bien, vino Dios, creó el mundo, mundo, ruédate, como dijo Polito, y Dios ¿qué hizo? Se fue. Mátense. Me fui. Esta concepción es una concepción deísta, con D. Eso significa de que existe un creador que creó todo, pero que no interviene en su creación. Pero cuando yo leo a Pablo, yo me doy cuenta de que Dios mete la mano. Y esa es una perspectiva con T, teísta de la divinidad. No solamente Dios crea, no solamente Dios sustenta su creación, sino que también Dios interviene en su creación. Claro, Dios no va a intervenir como usted quiere que intervenga, pero Él interviene. ¿Cómo? No lo sé.
Mi mente no alcanza a poder pensar en todas las variables que maneja el ser divino para intervenir, pero Él interviene. Y nuevamente, la mejor muestra de esa intervención fue en aquel pesebre chiquito en Belén, de Judea. El Creador intervino la creación. Sigamos con Pablo y su canción. Él es la cabeza del cuerpo. Y ahora Pablo comienza a aterrizar esta realidad de Cristo Jesús a nosotros, su iglesia, sus hijos. ¿Qué dice allí? Él es la cabeza del cuerpo. Su cuerpo es la iglesia. Él es el principio de todo. Él es el primogénito de la resurrección para ser en todo Él primero. Entonces, cuando Cristo Jesús nace y está allí en medio de este espectáculo entre pastores, ovejas, ángeles, astros, sabios, su papá y su mamá, cuando está todo este escenario allí montado, ¿qué está en la mente divina? En la mente divina está la creación de la iglesia. Y no estamos hablando de alguna tradición en particular. Más o menos, sí, el catolicismo romano, sí, los ortodoxos de Oriente, no, los protestantes europeos. La iglesia. Aquellos que han puesto su confianza única y exclusivamente en Cristo y que han disfrutado dentro de su ser y dentro de su propia esencia los beneficios de la presencia de su Espíritu, de su salvación, de su perdón, de su vida, del nuevo corazón que ha entregado. Sí, su iglesia está dentro de este plan cósmico que comenzó en un humilde pesebre de Belén. Él es el primogénito de todo, Él es el principio de todo y Él es la cabeza de la iglesia. Si usted encuentra credos, sectas o grupos donde alguien se cree superior o alguien se cree la fuente de revelación o alguien se cree la fuente de los mensajes divinos, tenga cuidado. Eso no es iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todos nosotros somos hermanos. Por eso usted se habrá estrellado cuando llegó acá a la Alianza San Borondón, de que ni siquiera los que pasamos por aquí arriba, ni nos presentamos, ni pedimos, ni andamos vociferando por aquí, por allá, de que nosotros somos los pastores. Somos sus hermanos, porque solo existe una sola cabeza, Cristo. Solo uno se encarnó, Cristo. Solo uno murió, Cristo. Solo uno resucitó, así, Cristo. Él es la cabeza de todo. Y sorpresa que cuando usted es marido y usted está casado y tiene su esposa, Pablo dice, pues espérate un ratito, hombre, por si acaso te vayas a creer tú la mamá de Tarzán. ¿Tú eres el hombre? Ok, cabeza del hogar. Ajá, tu cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de todo. Es el principio de todo, es el primogénito de todo. Qué linda esta canción. Por lo tanto, su encarnación fue el inicio del plan, como ya hemos estado conversando a lo largo de estos domingos. Y su encarnación, el haber nacido y el haber vivido como yo, solo cobra sentido por la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, nacer en un pesebre, enseñar cosas bonitas, hacer milagros y morir en la cruz, no hubiese servido de mucho. Por lo tanto, yo la vida de Cristo Jesús la tengo que ver como un todo que lo describe el Evangelio en la declaración querigmática. Él cumplió las profecías, se hizo como yo, hizo milagros, hizo el bien, murió y resucitó conforme a las Escrituras y viene como Señor y juez de vivos y de muertos. Pero el plan comenzó cuando se encarna y nace. De eso se trata Navidad. Navidad no se trata si usted consigue pavo o no. Navidad no se trata si usted logró conseguir la pierna de cerdo mejor adobada que sea en la panadería de la esquina. No. Navidad no tiene que ver si usted logró comprar las copas que vendían en Boyacá o no. Eso no es Navidad.
Pero lo que los apóstoles dicen, eso sí es Navidad. Él es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de la creación, es cabeza de la iglesia, es el principio de todo. El plan comenzó por Él en la resurrección. Le puso el sello de garantía. A Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud o toda su divinidad. Y esto conversábamos la semana anterior, hablando de que Cristo Jesús, ¿quién es? Es Yahvé mismo que se ha encargado. Todo Dios, toda la divinidad, todo Yahvé, si lo quiere ver así, está presente en Cristo Jesús porque es Él mismo. Y todos los atributos del Señor, de Yahvé, están presentes en Cristo Jesús. Estábamos cantando una canción. La canción decía, yo quiero conocer cómo eres tú, algo así. La Escritura abriría las páginas del Nuevo Testamento y dijera, aquí están los registros de cómo soy yo. ¿Quieres conocer a Dios? Contempla a Cristo. ¿Quieres entender cómo es la mente de Dios? Lee las cosas que Jesús dijo. ¿Quieres entender la enseñanza que salió de todo lo que Él vino a revelar? Contempla lo que los apóstoles escribieron. Cristo no está lejos de nosotros. Cristo es cercano a nosotros. Y al mismo tiempo, Él es el que se deja conocer, porque Él mismo se revela, no se esconde. Dios no está velado en oscuridad. La Navidad habla de que el Dios eterno, por su propia voluntad, se quiso dar a conocer. Si tú quieres conocer a Dios, te digo lo mismo que dijo el autor de Hebreos en su carta, cuando dice, pongan sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y hoy está sentado a la diestra de la majestad divina. ¿Quieres conocer a Dios? No esperes que un rayo caiga del cielo, o que el agua se parta delante de ti en dos, o que caiga pancito como maná allá en el Israel histórico. Puedes ver a Cristo y conocer a Yahvé en toda su plenitud. ¿Qué más con este plan? Por medio de Él, ¿qué quiso hacer Dios? Reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciéndola paz. Y así fue la entrada, el canto angelical, recuerda, mediante la sangre que derramó en la cruz. Así que hay algo que nos debe de hacer pensar, de que sobre el niño que nace en Belén, Dios encarnado, ya estaba dibujada la sombra de la cruz. Y no porque Cristo haya sido obligado, hay gente que piensa eso, de que Cristo fue obligado por el Padre a sacrificarse en la cruz. No, Jesús mismo dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la entrego y yo tengo la potestad de volverla a tomar para mí. Estas son las instrucciones, o este es el mandamiento que yo también escuché de mi Padre. Así de que cuando estoy en la encarnación y veo la cruz y veo la resurrección, veo cómo funciona este plan de reconciliar todas las cosas. Y eso es algo que nos compete a nosotros como iglesia. ¿Por qué aquí fregamos casi todos los domingos, tocando de alguna u otra forma temas de familia? Porque la familia tiene que entender lo que la reconciliación en Cristo significa. Hablamos de los temas con la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita estar reconciliada. No hay forma de que la sociedad siga si no hay reconciliación. Y por otro lado, no solamente las esferas humanas, filosófico, educativo, social, laboral, todo eso, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo en textos anteriores? Todo fue creado por medio de Él y para Él y por Él. Las cosas forman un todo coherente.
sean cosas que estén en los cielos, en la tierra, sean cosas visibles o invisibles. Él creó todo. Entonces la reconciliación implica de que Dios quiere que cada categoría de la vida esté en completa unión con Él, con Cristo. Entonces la reconciliación va más allá de mis pecados perdonados. Claro que sí, va más allá de eso. La reconciliación va más allá de que cuando yo me muera me vaya al cielo. Por supuesto. Y ya que hablábamos de los años viejos y los pajaritos y las mascotas, ¿sabe algo? A Dios le importa la creación menor. Para Dios es importante. Quizás para usted no, pero para Dios sí. El apóstol Pablo en Romanos 7, me encanta a mí ese texto de Pablo, cuando dice, la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Pablo se refiere allí al día de la segunda venida, porque dice, porque en ese día la creación será liberada de la vanidad a la cual fue sometida a causa de nosotros. Así que a Dios sí le importa los árboles, los pajaritos, los perros, los animales, los ríos, los ecosistemas, y entender que la reconciliación la propició Dios implica también de que usted sea responsable de la naturaleza con la cual Dios ha dotado a este mundo. Conversábamos el otro día con el hermano Harman, está por aquí. El hermano Harman fue un coronel del ejército y a esa gente la hacen recorrer a pie el Ecuador, literalmente. Y cuando salen en las noticias el tema de la minería ilegal, y de cómo la minería ilegal, con todos sus tentáculos, ¿no? Políticos, jurídicos, producción, toda esa cosa, todo ese monstruo horrible, ¿no? Qué dolor y qué pena ver nuestra selva, nuestras montañas, nuestros ríos destruidos por la avaricia humana que quiere dinero fácil y que no le importa destruir gente o ecosistemas para enriquecerse. La Navidad habla de la irrupción de Dios en la historia y habla de quiero reconciliar a todo conmigo. Todo. Así que no crea que exista categoría lejos del alcance divino. Posesión divina, interrupción totalitaria, como usted la quiera llamar, pero su paz reconcilia a toda la creación y sobre todo la nuestra con el Creador. Y su sacrificio y su resurrección era necesario para que usted visualice lo malo. Y con esto vamos cerrando este tiempo de conversar y reflexionar. Hay un villancico, el tamborilero, ¿se acuerdan? ¿No? Yo quisiera poner a tus pies, ropom pom pom, algún presente que te agrade, Señor. ¿No? Ok, lindo. Lindo ropom pom pom. Pero cuando uno está allí, hay villancicos que hablan con el niño pobrecito entre animalitos, Jesús allí en el comedero de las ovejitas, no hay lugar en él para el mesón. Otro villancico, creo que escribió Marcos Witt, decía, más o menos, quisiera haber sido el dueño de un mesón y darte la mejor de mis habitaciones, y darte mi mejor habitación. Ya. ¿Por qué Jesús nace así? Porque eso evidencia la maldad del corazón humano. ¿Por qué no hubo lugar en el mesón para una mujer embarazada? Porque los seres humanos somos así. ¿Por qué no hubo el cuidado que merecía un niño recién nacido? Porque nosotros los seres humanos somos así. ¿Cómo pudimos aceptar que una nueva vida venga al mundo en medio de la inmundicia de animales? Porque los seres humanos somos así.
qué vaina nuestra vida. Y Cristo crece. Y le toca sufrir toda su vida. Y le toca morir de la forma en que muere. ¿Y por qué lo hace? Porque su vida sirvió, por un lado, para evidenciar la maldad de la que yo soy capaz. Sí, yo que tengo a alguien en mi casa que probablemente me trabaja o me ayuda, y en vez de compartirle los guineos recién comprados del supermercado, yo le doy a esa persona los guineos cuando están podridos. Sí, eso soy yo. Yo, ser humano, que dentro de mis frases yo digo, ay, es que esta gente se conforma con esto. Para ellos está bien. ¡Ah! El humano es así. Y Cristo nace, se encarna y sufre para, por un lado, hacernos ver la maldad que hay aquí. Y al mismo tiempo, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección me dicen, pero no te voy a tratar como tú mereces ser tratado. Te voy a dar paz, te voy a dar gracia, te daré perdón. Navidad. Así que yo espero, y no me voy a meter en su casa. No soy así de ser metido ni nada de eso. Pero yo espero que cuando usted esté en Navidad, en la noche del 24, muy aparte de leer Lucas o Mateo, que tienen el relato cronológico de la Navidad, le voy a pedir un favor. Quiero que lea Colosenses 1 en su casa y usted vea allí lo que celebramos, porque todo esto comenzó en un establo con un bebé. Vamos orando, si le parece. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por la grandeza y la magnificencia de tu plan. Gracias, Señor, por evidenciar la necedad de nuestro corazón. Gracias por decirnos la verdad de lo que somos y de lo que somos capaces de hacer. Y al mismo tiempo, gracias, Señor, porque aquel anuncio angelical cobra sentido cuando entiendo estas cosas que Pablo escribió también. Todo tu plan demanda que nosotros digamos, gloria a ti, Señor, en las alturas. Pero al mismo tiempo demanda que reconozcamos tu bondad y demos gracias por tu paz, por tu buena voluntad. A nosotros, indignos, pero amados por ti, te queremos pedir, Señor, que en la Navidad que celebraremos en este año, que nos deshagamos de los mitos que están alrededor de nuestra cultura y que volquemos nuestros ojos y nuestra mirada hacia ti, el autor y el consumador de la fe. Y te damos gracias por acompañarnos en esta mañana. Bendícenos, Señor, guíanos, Señor, y te pedimos que siempre estés presente en nuestro corazón, Señor. Guárdanos de todo mal, guíanos por tus sendas de rectitud y ayúdanos a caminar contigo siempre. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana.